fútbol, el deporte más popular del planeta, donde se estima que más de la mitad de la población mundial la sigue y el mundo se paraliza cada 4 años con el mundial. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocido como FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol de todo el planeta. Ellos han defendido el principio de apoliticismo deportivo, es decir, que los conflictos políticos no interfieran con la competencia en el deporte. Desde allí vendría su autonomía deportiva. El detalle es que el mundo no está exento de la geopolítica mundial y con ello los conflictos que ocurren en el mundo que mueven los intereses de las potencias terminan como por ejemplo con las sanciones impuestas a Rusia en este 2022, donde fue excluida del repechaje para obtener un cupo al mundial por parte de la FIFA. Y solo por mencionar una de las tantas sanciones que poco a poco le han estado imponiendo a Rusia. Solo que en este caso hablaremos del deporte rey y su federación. Como sabemos, este conflicto bélico actual entre Rusia y Ucrania no ha sido el único, así que nos preguntamos, ¿cómo ha actuado la FIFA en conflictos pasados? Aquí te los muestro. Nos vamos a 1950. El mundial es en Brasil. Aquí la FIFA impuso sanción a Alemania y a Japón, los cuales no jugarían ese mundial. Esto debido a que ellos fueron los propiciadores de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedaba fragmentada y Japón, con las 2 bombas atómicas, quedaba bastante destruida. Aunque a decir verdad casi toda Europa estaba en escombro. Por ello deciden hacer el mundial en el continente americano. Pero si vemos a los participantes del mundial, estaba participando Italia. Si leemos sobre la Segunda Guerra Mundial nos daremos cuenta que Italia era parte del eje junto a Alemania y Japón. Pero bueno, hay 3 motivos relevantes para su participación en el mundial del 50. 1. Desde 1943 ya el gobierno italiano deja a su lado a Mussolini y anuncia su cambio de bando con los aliados. Mussolini continuaría, pero con apoyo de Hitler. Pero bueno, esa historia la dejamos para después. Número 2. Saldría a la palestra una de las historias más increíbles de los mundiales. En 1938 Italia había ganado el mundial, pero en 1939 estalla la guerra. Es así como una persona llamada Ottorino Barassi prevé que la copa, mediante este conflicto, puede ser robada. Él, como era vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, tenía acceso a la copa, fue a la caja de seguridad de un banco de Roma, toma la copa y la guardó en una caja de zapatos debajo de su cama. Y muy probablemente hubiese sido robada, ya que la copa fue buscada, lo que dio como un acto heroico de parte de Barassi. Número 3. Fueron los campeones de la última copa realizada, que fue por supuesto hecha antes de la guerra, y llegarían como invitados a defender su título. ¡Wow! En 1947, en Sudáfrica, ganaba un grupo político que implementó el llamado apartheid, un sistema de segregación racial, donde despojaron de múltiples derechos a la población negra. Pero no es sino muchos años después cuando la FIFA, debido al apartheid, decide suspender a Sudáfrica por sus políticas raciales, en 1962. Un año más tarde, en 1963, es nuevamente admitida por la FIFA, pero Sudáfrica programó para el Mundial del 66 un equipo solo de blancos y al de 1970 uno solo de negros. Ante esta locura, la FIFA rectificó y fueron suspendidos hasta el fin del apartheid en los años 90. Sí, es en esta historia cuando aparece el famoso Nelson Mandela y su lucha por los negros en su país. Un repechaje para el Mundial de Alemania de 1974 dejó un caso sorprendente. Chile se jugaba el cupo al Mundial con la Unión Soviética en 1973. En septiembre 26 se jugó la ida quedando 0-0. Todo quedaba servido para la vuelta, pero había un escenario bastante desfavorable en Chile. Y es que ese mismo septiembre de 1973 el dictador Augusto Pinochet asumiría el poder en Chile mediante un golpe de estado que derrocaría a Salvador Allende. La Unión Soviética se negaba a jugar la vuelta y como solución propuso jugar en suelo neutral, como por ejemplo Argentina, ya que Chile no estaba en condiciones para ese juego. Además, el campo de juego que se utilizaría sería el Estadio Nacional de Santiago, el cual venía siendo utilizado como un campo de concentración donde se habían torturado y asesinado a los opositores del régimen. Ante toda esta situación, la FIFA se negó a cambiar la sede, por ejemplo, a Lima o Buenos Aires, y es aquí donde se daría el famoso juego fantasma.
Los detenidos que estaban en ese estadio fueron trasladados a otro sitio y así la FIFA diría que sí se jugaría en suelo de Santiago de Chile. Es entonces cuando al llegar el 21 de noviembre se presenta Chile al campo junto a 15.000 personas, pero la Unión Soviética nunca llegó a dicho partido. Es entonces cuando se continúa con el protocolo y el futbolista Francisco Chamaco Valdés mete el gol a los 30 segundos y se da por finalizado el encuentro y así su clasificación al Mundial, un hecho insólito que fue además anunciado como un gran logro para el gobierno de Augusto Pinochet. Hay una historia bastante interesante para la clasificación del Mundial de 1958, y es que desde la creación del Estado de Israel en 1948 empezaron los problemas con sus vecinos. A eso se le suma la invasión que le hicieron a Egipto en el Sinaí en 1956. La FIFA pensó que las eliminatorias seguirían con normalidad, pero no fue así. Nadie quería jugar contra Israel. El conflicto es bastante extenso para explicarlo, pero para resumirlo, en el grupo estaban Turquía, Sudán, Egipto e Indonesia, y ninguno quiso jugar contra Israel. Inclusive Indonesia dijo que de llegar a jugar sería en territorio neutral, pero la FIFA se lo negó. Es así como Israel se quedó sin duelo y por tanto clasificaría automático. Pero la FIFA, para buscar solución, les buscó un duelo contra otro país que resultó siendo Gales. El partido daría vencedor a Gales y estos participarían en el que ha sido hasta ahora su único mundial. Algo totalmente increíble, como la FIFA, a pesar de la invasión, nunca dudó de que Israel debía jugar, a pesar de que sus contrincantes se negaron a participar por dichos conflictos. Otro hecho increíble fue el del Mundial de España de 1982. 2 meses antes de iniciar la cita mundialista, comenzaba la Guerra de las Malvinas de parte de Reino Unido contra Argentina, ya que los sudamericanos reclamaban las islas como parte de su territorio. Sin embargo, el fútbol continuaba con total normalidad. De hecho, la FIFA quería a Argentina en el Mundial, ya que en la cita mundialista anterior ellos habían sido los campeones. Y además, el deporte era ideal para mover el foco de lo que estaba ocurriendo en las Malvinas. De hecho, la FIFA nunca pensó suspender a ningún equipo. Al contrario, se trabajó en base a que ningún equipo de Reino Unido se enfrentara en lo posible a Argentina, en el caso de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Para el primer encuentro de Argentina versus Bélgica, aún estaba la guerra en las Malvinas, la cual terminaría un día después. Luego de terminar ese mundial, algunos argentinos alegaron que no debieron jugar. Pasarela, el capitán del equipo, contó a Diario El Gráfico: no debía haber jugado el Mundial del 82. En Malvinas muchos chicos murieron y yo, como capitán, debí hacer algo para que no entráramos en la cancha. Como nota importante, es por eso que se da el juego de Inglaterra versus Argentina en el Mundial siguiente del 86 como legendario, ya que los argentinos tenían fresco eso en sus memorias. Y Maradona haría los 2 goles más famosos del planeta, casualmente en ese juego, el gol del siglo y la mano de Dios. Muchos años después de ese juego, Diego diría: era como ganarle a un país, no a un equipo de fútbol. Habían muerto muchos pibes argentinos, los habían matado como a pajaritos. Esto era una revancha, un carajo que iba a ser un partido más. Otro caso llamativo fue la participación de Irak en el Mundial de México en 1986, ya que desde 1980 el país estaba en plena guerra contra Irán. Irak, con Saddam Hussein al frente, invadía a su vecino, lo que llevaría a un conflicto de 8 años. A pesar que las potencias dijeron ser neutrales, se estaba apoyando a Irak. Recordemos que estas zonas son petroleras, más la venta de armas han sido muy importantes geopolíticamente. Lo llamativo es que pese a eso la FIFA dejó participar a Irak e inclusive se clasificaron a la que sería su único mundial hasta ahora. Terminando los años 80 y empezando los años 90, Yugoslavia estaba pasando por graves conflictos internos, donde poco a poco se empezaba a desintegrar por problemas tanto cultural, religioso, territorial. Imagínate, parte de la población era musulmana, como también otra era cristiana, y otros territorios con diferentes culturas. Daría como resultado la guerra de los Balcanes y con ello cambios territoriales.
Luego que la ONU la excluye de muchas cosas, la FIFA decide excluirlo de la Eurocopa de 1992 y de las eliminatorias del Mundial de 1994. Lo sorprendente es que en su lugar mandan a Dinamarca a presentarse en la Eurocopa. ¿Y qué creen? Terminan consagrándose campeones a una copa que ni siquiera se habían clasificado. Increíble. Por supuesto que han habido muchos otros casos, pero quise resaltar los más llamativos. En unos casos, la FIFA ha excluido a los países y en otros casos no. A todo esto también se le suma que la FIFA en los últimos años han estado inmiscuidos en casos de corrupción como los famosos FIFAgate, donde salieron a relucir muchos temas oscuros. Aún así, hay que aclarar que no podemos estar de acuerdo en ningún conflicto bélico, pero lamentablemente la geopolítica mundial juega un papel muy importante en el planeta. Aún así, amamos el deporte más popular del mundo y todos nos paralizamos cada 4 años. Soy Ever Rincones en otro Portal 26. Hasta un próximo video. ¡Viva el fútbol, chaval!